Hermanos, Good afternoon, everyone. espero que todos estén bien. I hope everyone's doing well. Y como dijo Gary la semana pasada, And as Gary said last week, aunque la semana pasada no era un mes, hoy sí ha sido un mes desde que nosotros hemos regresado. last week we were almost at a month of time away, but it's been a month since we've been back now. Y es una gran bendición estar entre ustedes otra vez. And it's a really, really good blessing to be with all of you. Me recuerdo que la semana pasada, mientras estábamos hacia acá, And last week, when we were almost here, Vina me dice, More, parece que nosotros estamos llegando demasiado temprano. Birna says to Wendell, you know, it's almost as if we were getting there a little too early. Y yo dije, es verdad, More. And Wendell says, you know, you're right, honey. Es porque nosotros no comenzamos a las 12, comenzamos a las 1. It's because we don't start at 12, we start at 1. Y la razón fue que nosotros nos salimos muy temprano de la casa. And so they left their house really early last Sunday. Pero qué bendición estar aquí. But it's a blessing to be here. Una pregunta. Let's start with a question. Si quieren levantar las manos, lo pueden levantar. Si no quieren, está bien. This can be interactive if you want it to be. You could raise your hand or not. ¿Cuántas personas le gusta que le corrigen? Levante la mano. How many people like to be corrected? Raise your hand. Más personas que lo que yo pensaba. There's a few more people than I thought would raise their hands. Porque la mayoría de veces, cuando las personas nos corrigen a nosotros, Because a lot of times when we are corrected by others, significa que ellos nos están diciendo algo que nosotros estamos haciendo mal. it means that they, a lot of times, are telling us something that we are doing wrong. Nosotros estamos viviendo de una manera incorrecta, estamos haciendo algo incorrecto. You could be living in an improper way or doing something that could be done differently. Y esa persona nos está diciendo, lo que tú estás haciendo está mal. And this person will come up to you and say, what you are doing is wrong. Yo quiero que nosotros contestemos una pregunta durante esta lección. And so throughout this sermon, I would like you to think about this question and answer this one. ¿Por qué es que nosotros necesitamos la corrección? Why is it that we need correction? Y eso es lo que vamos a ver. So we'll take a look at this today. Vamos a estar en 2 de Samuel capítulo 12 We're going to be reading from 2 Samuel chapter 12. y vamos a tratar de quedarnos ahí para la lección entera. And we'll try to be there for the entire lesson. Pero antes de comenzar de leer, Before we start reading, el hermano Yensi leyó 2 de Samuel capítulo 11 Yancy just finished reading for us from 2 Samuel chapter 11. y vimos que David tenía que ir a guerra con sus soldados, And we saw that David was supposed to go to war with his soldiers, pero él se quedó en su casa. but he stayed back at the palace. Y un día él estaba arriba de su techo And one day happens to be walking on his rooftop. y cuando él mira, él ve a una señora que se está bañando. And as he looks down from the rooftop, he sees a woman bathing. Y dice que la mujer era hermosa de apariencia. According to the text, she was a beautiful woman to David. Y cuando David la vio, él mandó a sus mensajeros para que la fueran a buscar. And once he saw the woman, he sent his servants to go get her. Pero antes de irla a buscar, le preguntó, ¿quién es esta mujer? But before they went to go get her, he did ask, who is this woman? Y ellos le dijeron, esta es la esposa de Urías el Hitita. It says, this is the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite. Y David, como quien dice, a mí no me importa si está casado o no está casada, yo la quiero. And David, didn't really take that seriously, didn't care that she was married or not, said, I want her. Y fueron a su casa y tuvieron relaciones y ella quedó embarazada. And so she came to the house, they laid together, and she turned out to be pregnant. Y cuando ella le mandó a decir a David esta noticia, And when she sent this news to David, David empezó a maquinar. David started to work some things. ¿Cómo es que yo puedo salir de este problema? How can I get myself out of this situation? Y él dijo, yo voy a traer al esposo de ella para emborracharle para que él se acueste con ella. And so David came up with this plan that involved bringing Uriah back to town, giving him alcohol enough for him to be drunk, and getting him to sleep with Bathsheba. Urías viene, él está con David en su casa, él está bebiendo vino, pero él dice, yo no puedo ir a la casa y acostarme con mi mujer si todos los soldados están peleando en la batalla. And so Uriah comes back, they give him the strong wine, and then he realizes, I cannot be here
and lay with my wife when all the rest of the soldiers are still at war. Y cuando David abre las puertas en la mañana, lo encuentra ahí a la puerta y no fue y se acostó con su esposa. And so when David wakes up the next day and opens the gates, he sees that Uriah never went to lay with the woman. Y él dice, bueno, eso no funcionó, tengo otro plan. Okay, so that was his plan A, and that didn't work, so here comes plan B. Y él va y escribe una carta. And so David starts to write this letter, Y él en esta carta lo que le está diciendo a los otros soldados, and David's message in the letter is for other soldiers, cuando la batalla está muy caliente, and this is at the peak of the battle. ustedes tienen que retirarse y deje que Urías se quede adelante para que los maten a él. And so David's message to the rest of the battalion, let's put Uriah at the front lines, and the rest of you take a step back so that he is alone at the front. Y él le dio esta carta a Urías para que lo entregara a la persona. And so they give this letter to Uriah, and he hands it off to someone else at the war site. Y pasa así como David lo había escrito. And they do things according to what David had written in the letter. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 11 del versículo 26 y 27. We're going to read from chapter 11, starting in verse 26. Si tienen sus Biblias, lo puede abrir ahí. If you have your Bibles, please read along. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. When the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she lamented over her husband. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz a un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. When the mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife and bore him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. El plan de David funcionó. And so David's plan worked. Y ya cuando ella pasó su luto, But when the time of mourning was over, él dijo, ya esta es mi mujer, y la trajo a su casa. David said, "This is my wife now," and brought her to his household. Pero eso no le agradó al Señor. And the thing that David had done displeased the Lord. Vamos a seguir leyendo aquí. Let's keep reading. Segunda de Samuel, capítulo 12, empezando en el versículo 1, y ahora sí va a estar en la pantalla si quieren leer conmigo. Okay, once again, this is 2 Samuel chapter 12, and you can read these verses along with us on the screen. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, él un rico y el otro pobre. And the Lord sent Nathan to David. He came to him and said to him, there were two men in a certain city, the one rich and the other poor. El rico tenía muchas ovejas y vacas, The rich man had very many flocks and herds, pero el pobre no tenía más que una cabrita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. But the poor man had nothing but one little ewe lamb, which he had bought. And he brought it up, and it grew up with him and with his children. It used to eat of his morsel and drink from his cup, and lie in his arms, and it was like a daughter to him. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la cabrita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Now there came a traveler to the rich man, and he was unwilling to take one of his own flock or herd to prepare for the guest who had come to him, but he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo merece morir. Then David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this deserves to die. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión.
And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Nathan said to David, you are that man. Sabemos aquí que por lo menos sabemos que han pasado 9 meses. And so the text tells us that at least 9 months' time has passed here. Porque ya el hijo que ellos tuvieron ya nació. Because the child that was conceived had already been born. Y parece que David no había hecho nada acerca de esta cosa que él ha hecho contra Urías y contra Dios. And it looks as if David had done nothing to resolve the things that he had done against Uriah. Así que Dios mandó a Natán a David. And so the Lord sends Nathan to speak to David. Y Natán empieza a decirle una historia. And Nathan begins this conversation with the story. Y él le dice, había un hombre rico y había un hombre pobre. And he tells David there was a rich man and a poor man. Y el pobre no tenía mucho. And the poor man did not have a lot. Tenía una cabrita bien pequeña. He just had this little lamb. Y era como una hija para él. And they treated the lamb like a daughter. Él hacía todo con esta cabrita. And they did everything together. Comían juntos, bebían juntos, hasta dormían juntos. They would eat and drink together, even share the same bed. Sin embargo, el rico tenía todo. And the rich man, he had a lot more. Muchas ovejas, muchas vacas. His flock and his herd was, had multiple animals. Y venía una persona a visitar. And so one day, this man comes to visit. Y el rico dijo, yo no quiero gastar mis cosas buenas, así que yo voy a coger o a tomar esta cabrita pequeña y se lo voy a dar de comer a este visitante. And the rich man decides he doesn't want to take any of his animals, but he'll take this poor man's lamb and prepare that and serve that as a meal to the visitor. Y así mismo lo hizo el rico. And he did it just like that. Y cuando David escuchó de esta historia, And as David is there listening to this story, él se pone tan enojado. the wrath starts to build up within him. ¿Cómo es que esta persona le puede hacer esto a este hombre? How is it that they can do this to this person? Este hombre merece morir, dice David. The man deserves to die, David says. No solamente morir, sino tiene que pagarle 4 veces más que lo que cuesta esta cabrita. And not just die, but also restore the lamb fourfold. Y después que David dice estas palabras, Once David is done saying these words, Natán le dice a él, Nathan says to him, tú eres aquel hombre. says, you are that man. Parece que David no se había dado cuenta del pecado que él había cometido. It's as if David had not noticed the sin that he had just committed. Pero ¿por qué es que nosotros necesitamos la corrección? But why is it that we need correction? Nos ayuda a ver nuestros errores. Correction helps us see our wrong. ¿No es verdad que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nosotros hemos hecho? Isn't it true that a lot of times we don't notice the wrong things that we've done? Y puede ser honestamente que nosotros no sabemos que lo que estamos haciendo es pecado. And honestly, a lot of the times we may not know that what we're doing is sinful. Por ejemplo, For example, cuando a veces nosotros estamos caminando en la casa you could be walking around in your house y no tenemos chancletas puestas and you're not wearing your sandals y nos damos en el dedito pequeño con el lado de la cama. and you stub your pinky toe against your bed frame. ¿Y qué es lo primero que hacemos? And what's the first thing you do? ¡Ay mío! Oh my. Oh my. Y estamos usando el nombre de Dios en vano. And you use the Lord's name in vain there. Y a veces nosotros decimos, es algo tan inocente, no estamos diciendo nada malo. A lot of times you'll say, you know, it's just an innocent saying. We're not hurting Pero anyone. si nosotros vemos que en la palabra nos está diciendo nosotros no deberíamos de usar el nombre de Dios en vano, But if God's word tells you not to use his name in vain, ¿por qué lo estamos haciendo? why do we do it? Si Dios nos está corrigiendo por su palabra de no decir esto, If God is correcting us through his word to not say this, no la deberíamos de decir. then we shouldn't say it. Pero también nosotros puede ser que hemos vivido mucho tiempo en este pecado But it also could be that we have spent a lot of time with this sin y nos hemos convertido insensibles al pecado. and we've become Callous. desensitized Callous or or desensitized. callous to the sin. Por ejemplo,
For example, imagínate si tú has vivido con una persona por 20 más años imagine that you have lived with someone for more than 20 years. y tú estás acostándote con esta persona y tú no estás casado con esta persona And you guys lay together, but you're not married, y están viviendo juntos. but you're living together. Y tú dices, yo tengo tanto tiempo con esta persona, esto no tiene que ser tan malo, And you say to yourself, we've been together for this much time. This can't be that bad. pero Dios no quiere que nosotros vivamos con personas con las cuales no estamos casados. But God doesn't want us to live together in this way with someone that we're not married with. A veces nosotros estamos viviendo de una manera, Sometimes we do live in this way. pero cuando la palabra de Dios nos dice algo o cuando alguien nos viene y nos corrige, But when the word of God offers correction or somebody brings this correction to us, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? what should our reaction be? Ah, si Dios no quiere que yo haga esto, If God doesn't want me to do this, yo voy a parar. I will stop doing this. Pero tú sabes lo increíble. You know what's incredible about this? Antes de eso, Mateo capítulo 18, creo que Jesús manda también lo mismo. I think in Matthew 18, verse 15, Jesus asked the same of us. Dice empezando en el versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. If your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of two or three witnesses every fact may be confirmed. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y como el recaudador de impuestos. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax En otras collector. palabras, lo que Jesús está diciendo aquí. And so, in other words, what Jesus is saying here, Si tú ves que tu hermano está viviendo de una manera equivocada o mal, if you see that your brother is living in a wrongful manner, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? what should you do? Ir y corregirle o decirle que él está mal Go and correct or tell him what his wrong is, para que él pueda reconocer ese mal y cambiar. so that they can recognize this wrong and change. Y si tú vas solo y no cambia, trae a dos personas. And if you go by yourself and nothing changes, then bring two or three more. Y si no cambia, dile a la iglesia para que la iglesia le ayude a entender y ver que está mal. And if there's no change after the conversation with the two or three, tell the whole church so that they can all be in the know. Nuestra responsabilidad es corregir, pero recibir la corrección para saber lo que estamos haciendo mal. Our responsibility is to correct, but also to receive this correction when we're the ones that are in the wrong. Para mí lo increíble de esta historia, And what's incredible in this story to me, yo me veo a mí en esta historia, and I see myself in this story, es que David estaba tan rápido para decir, ese hombre merece morir. David was quick to point his finger and say, that man deserves to die. ¿No somos así nosotros también? But aren't we like that too? Nosotros no vemos el mal que estamos haciendo nosotros, pero rápidamente si alguien está haciendo algo mal, él está andando mal. We don't see the wrong that we do a lot of times, but when other people do wrong, we're quick to be the ones to say they are doing a wrong thing. Nosotros tenemos que no solamente recibir corrección, Not only do we need to be receiving of correction, sino necesitamos la corrección para ver qué es lo que estamos haciendo mal, para corregirnos a nosotros, para poder ayudar a otras personas. we need to see the correction for what it is and how it impacts us, so that when it does, we can be able to do the same for others. En Mateo capítulo 7, y no lo tengo aquí, In Matthew 7, and I don't have it up here, pero Jesús dice algo similar aquí. Jesus says something similar here. Lo que tú tienes que hacer primero es quitarte la viga que tú tienes en tu ojo para poder ayudar al hermano que tiene algo chiquitito en el de él. Take out the log that's in your eye for the speck. Yeah. It's that verse. Matthew chapter 7, verse 3.
Keep going. Ok, pero el punto es que nosotros necesitamos la corrección en nuestra vida para ver lo que nosotros tenemos mal para poder corregirla. We need correction in our lives so that we can fix what's wrong with us and then be able to do the same for others. Vamos a seguir leyendo aquí. Let's keep reading. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Nathan then said to David, "You are the man. Thus says the Lord God of Israel, it is I who anointed you king over Israel, and it is I who delivered you from the hand of Saul. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. I also gave you your master's house and your master's wives into your care, and I gave you the house of Israel and Judah, and if that had been too little, I would have added to you many more things like these. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciéndolo mal ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Why have you despised the word of the Lord to do what is evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with the sword, and have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the Ammonites. So después que Natán le dice a David, tú eres el hombre. So after Nathan tells him, "You are the man," Después él dice, el Señor dice. and then he says to him, "The Lord God of Israel says," Y empieza a decirle todas las cosas que Dios había hecho por él. then Nathan begins to list off all the things that the Lord had done for David. ¿Se dieron cuenta? Did you notice that? Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. It is I who anointed you king over Israel. It is I who delivered you from the hand of Saul. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. I also gave you your master's house and your master's wives into your care, and I gave you the house of Israel and Judah. Y si eso era un poco de cosas, And if this had been too little, dice, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. then he continues and says, the Lord would have added to you many more things like these. Parece que David se olvidó de todas las bendiciones que Dios le había dado antes de este punto. It's as if David had forgotten all the blessings that he'd received from God up to this point. Y no eran bendiciones pequeñas. And these weren't small blessings. Le libró de la muerte. He freed him from death. Le dio el reino. He gave him a kingdom. Sin embargo, sus ojos estaban tan enfocados en esta mujer But David's eyes were so focused on this woman que él se olvidó de las bendiciones de Dios. that he forgot the blessings that he had received from God. ¿Tú sabes por qué necesitamos la corrección? Do you know why we need correction? Nos ayuda a ver lo que tan bueno es Dios. Correction helps us see the goodness of God. Y podemos decir bondad de Dios, pero me gusta esta frase, lo que tan bueno es Dios. We could say kindness, but I like goodness. Y la razón por la cual yo digo que me gusta usar esto de qué tan bueno es Dios, And the reason I like to put it this way, how good it is, how good God is. es porque el pecado son como una venda. Sin is like A band. a band, Yeah, or like something that covers a blindfold. a blindfold. Let's go with that. Es como una banda It's like a blindfold. que nos cubre de las bendiciones que nos da Dios. And it covers us from the blessings that we receive from Y God. parece que David estaba en esta situación. And it's as if David was in that situation. Y él no estaba mirando o recordándose de todas las bendiciones que Dios le había dado. And he was not remembering all the blessings that he received from the Lord. Había una hermana, There was a sister, yo estaba hablando con ella, and she was talking to Wendell, bueno, mi esposa y conmigo. or Wendell and Verna were both there.
Y empezamos a hablar de una situación difícil en la cual ella estaba pasando. And the three of them were talking about a difficult situation that this woman was in. Y cuando yo escuchaba esta historia me recordó de otras mujeres que también pasaron por esta situación. And as she's speaking to Wendell and Virna, Wendell starts to think about other stories that other women had told him. Pero esta mujer estaba pasando por un momento de infidelidad. The woman that they were talking to was dealing with some infidelity. Su esposo le ha sido infiel múltiples de veces. Her husband had cheated on her multiple times, Una vez, tras otra, tras otra, tras otra. one after the other. Y un día, y ella la había perdonado todas esas veces. And the woman had forgiven the man all of those times. But one time, Él llegó a su casa the man comes home y le dice a su esposa, and he tells his wife, otra mujer está embarazada de mí. another woman is pregnant by me. Y esto le chocó a ella como una tonelada. This hit the woman like a ton of bricks. That's how I would say it in English. Y ella se dio cuenta, wow, ¿qué estoy haciendo yo? And the woman started to realize, what am I doing? Lo he perdonado, pero él sigue en lo mismo. I have forgiven him multiple times and he continues to do this. Y ella dijo, ya yo voy a tomar una decisión. And so the woman said, I'm going to make a decision here. Y ella fue y tomó los papeles del divorcio. And she went and gathered some divorce papers. Y ella se lo entregó al esposo de ella. And she gave them to her husband. Y ella dice, ya esto se acabó. And she said, this is over. ¿Tú sabes lo increíble o lo tan interesante? ¿Sabes lo que le dijo a su esposa, el esposo a la esposa cuando él le entregó los papeles? What's interesting here is the man's response. You want to know what he said to her when she gave him these papers? Él le dijo a ella, wow, yo me ha perdido a una esposa fiel y hijos amados. He said to her, wow, I've lost a faithful wife and good children. Todo porque yo quería ir y hacer lo que mis ojos querían. All because I gave in to what my eyes were showing me. ¿No somos así nosotros a veces? And aren't we like this too? Que nosotros estamos tan cegados por el pecado que caemos en ella. We can be so blinded by sin that we just continue to fall into it. Y nos olvidamos de las bendiciones que tenemos alante de nosotros que Dios nos ha dado. And we forget the blessings that are put right in front of us that God has given us. Y no solamente las bendiciones que Dios nos ha puesto al frente de nuestros ojos, And not just blessings that we can see that are right in front of us, sino la mejor bendición que es el cielo. but the greatest blessing that is heaven. Y nos olvidamos porque estamos tan envueltos, tan cegados del pecado. And we forget because we're just so blinded by sin. Pero la corrección nos ayuda a poder quitar estas vendas del pecado y darnos cuenta de las bendiciones o lo que tan bueno Dios es. Correction helps us to remove these blindfolds and remember just how good God is. No nos olvidemos de eso. And so let's not forget that. Okay. Vamos a seguir aquí. Let's keep going. Versículo 10. We'll pick up in verse 10. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita, para que sea tu mujer. Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Así dice el Señor. Por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you out of your own house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of this sun. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y la plena luz del sol. For you did it secretly,
But I will do this thing before all Israel and before the sun. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, you shall not die. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Nevertheless, because by this deed you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die. Y Natán regresó a su casa. And then Nathan went to his house. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. And the Lord afflicted the child that Uriah's wife bore to David, and he became sick. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. David therefore sought God on behalf of the child. And David fasted and went in and lay all night on the ground. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. And the elders of his house stood beside him to raise him from the ground, but he would not, nor did he eat food with them. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, si cuando el niño todavía estaba vivo, le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. On the seventh day the child died, and the servants of David were afraid to tell him that the child was dead, for they said, behold, while the child was yet alive, we spoke to him, and he did not listen to us. How then can we say to him, the child is dead? He may do himself some harm. Bueno, David está hablando con Natán. And so David is here again talking with Nathan. Y después que él se dio cuenta del error que él había cometido, And after noticing how grave the situation behind his error was, y de ver todas las bendiciones que Dios le había dado, and seeing and losing all these blessings that he'd gotten from the Lord, él dijo algo tan importante. he said something so important here. Yo he pecado contra el Señor. I have sinned against the Lord. Y cuando David dijo esto, And as David was saying this, Natán dice, el Señor no te va a matar. En otras palabras. he summarizes this to say that the Lord is not going to kill you. Pero But eso no significa que todo va a estar bien. this doesn't mean that everything is going to be okay. Tu esposa que tú tienes, The wife that you have, te la van a tomar, she will be taken, y no en secreto, sino en plena vista del sol. and not secretly, but openly, and even in front of the sun. Tú tomaste la esposa de Urías en secreto, pero a ti te lo van a tomar o quitar en la plena luz. Bathsheba, you took her in secret, but what's going to happen to you will be done publicly. Y la espada va a ser contra tu casa. And the sword will be against your house. Y si eso era peor o mal, And if that was bad, dice Natán que el hijo que Betsabé le había dado a luz iba a morir. Nathan also went on to tell David that the child to be born was going to die. Y después David se fue de su casa. And so David just leaves to his house, Y vemos la reacción de David aquí. and we see his reaction here. Se postró y ayunó y empezó a orar. David kneels down, he starts to fast, he starts to pray. Sin embargo, dice que Dios hirió al niño. But here it says that the Lord afflicted the child. Y en el séptimo día, ¿sabe lo que pasa al niño? And on the seventh day, do you know what happened to the boy? Se murió. He died. ¿Por qué es que nosotros necesitamos corrección? Why is it that we need correction? Nos permita hacer o permite hacer lo correcto. Correction allows us to do what is right. ¿Y qué era lo correcto que hizo David?
And what was the correct thing that David did here? David se dio cuenta que él había pecado y se arrepintió y le pidió perdón al Señor. David recognized his sin, repented, and asked the Lord for forgiveness. En Salmo 51 vemos lo que dice David después de este pecado que él había cometido. And Psalm 51 tells us the words that David was saying after committing these sins. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion. Blot out my transgressions. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Fíjense en el versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Look closely at verse 3 here. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak, and blameless when you judge. David se dio cuenta por la corrección de Natán que él había hecho algo malo. So through Nathan's correction, David had recognized that he had done something wrong. Y cuando él se dio cuenta, lo primero que hace es pedir perdón. And when he notices this, the first thing he does is ask for forgiveness. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos corrige? And when we're corrected, what do? Tratamos de apuntar y decir, no, tú eres más malo que nosotros. We start to point fingers and say, you're worse than I am. O vemos que lo que ellos nos están diciendo es verdad. Or do we recognize that the correction that they are giving us could be true? Y vamos a Dios y le pedimos perdón. And we go to the Lord and ask him for forgiveness. Y vemos que Dios perdonó a David. And we see that God forgave David. Y dice que no iba a morir. And that David was not going to die. Pero porque Dios perdonó a David, no significa que él no recibió las consecuencias del pecado. But because he was forgiven, that doesn't mean he didn't face consequences for the sins he committed. Él todavía recibió la consecuencia porque él todavía tenía que estar en guerra y inmediatamente su hijo murió. And so he still needed to face these consequences because David, remember, was supposed to be at war. And so the child died. Y nosotros sabemos eso. And we know this. Que aunque nosotros pecamos, le pedimos a Dios perdón, Él nos perdona, pero sí vamos a recibir las consecuencias de nuestros pecados. We can ask for forgiveness, and we are forgiven. But we still need to face the consequences for the sins that we commit. Por ejemplo, For example, si yo tomo la decisión de emborracharme y manejar borracho y choco y mato a una persona, ¿qué es la consecuencia de yo pecar? if I decide to go drinking and I get behind the wheel and I hit someone while drinking and driving, what's the consequence here? He matado o he herido a una persona y voy para la cárcel. I've hurt someone, I may have even killed someone, and I'm going to go to jail. Pero sin embargo, si yo le pido perdón a Dios, Él está dispuesto a perdonarme. And if I ask for forgiveness from the Lord, He's willing to forgive me. Pero eso no quita que yo tengo que recibir consecuencia por lo mal que yo he hecho. But this forgiveness does not take away the consequences that I need to face for the sins that I have made. Vemos que aunque David recibió la consecuencia de sus pecados, And so while David faces consequences for the sins that he has committed, él no murió eternamente. he did not face this eternal death. Y nosotros también tenemos esa misma esperanza. And we also share this hope today. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.
1 John 1:9 tells us if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Así que, si nosotros cometemos un error So, if we commit an error y alguien nos dice que hemos hecho algo mal, and someone approaches us to tell us that we've done something wrong, deberíamos de recibir esa corrección. we should accept this correction. No empezar a apuntar dedos diciendo tú eres peor que yo, Not starting by pointing the fingers and saying, you know, you're worse than me, pero recibir la corrección sabiendo que sí hemos hecho algo mal. but receive this correction knowing that, yeah, you've done something wrong. Y cuando nosotros recibimos esta corrección, And when we receive this correction, podemos quitarnos las vendas del pecado we can take our blindfolds off y podemos ver las bendiciones que Dios nos ha dado. and see the blessings that God has given us. Y también podemos hacer lo correcto en pedirle perdón a Dios y Él nos puede perdonar. And we can do the right thing and ask the Lord for forgiveness, and He can forgive us. Y lo que David, aunque él sufrió las consecuencias de sus pecados, And David, even though he suffered consequences for the sins that he made, él todavía tuvo una esperanza de poder ir al cielo con el Señor. he was still able to walk away with the hope of one day being in heaven with the Lord. Y nosotros también, si recibimos la corrección y lo recibimos correctamente, And if we receive this correction and do so in a rightful manner, nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados, nos podemos arrepentir y tener la esperanza de estar con Dios por una eternidad. we can be forgiven for our sins and have this hope to be with the Lord in heaven. Si hay una persona hoy If there's somebody here today que le han corregido who has faced correction y no han hecho nada por corregir su vida, and have done nothing to correct their lives, hoy es el día para empezar. today is the day to get started. Dios te quiere perdonar, God wants to forgive you, pero tú tienes que ir a Él sabiendo que tú has hecho mal y pedirle perdón. Y Él está dispuesto a perdonarte. but you need to go to Him and tell Him and recognize that you have done something wrong, and He is willing to forgive. Y si hay otros hermanos que hemos caído y hemos recibido corrección de otro hermano, vamos a recibir esa corrección y cambiar y seguir viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. And if we've fallen and face correction from a brother or sister here, may we accept that and look to change our lives and live before Him according to His word and will. Muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia y por su atención. Okay, thank you, brothers and sisters, for your patience and attention. Que Dios les bendiga. May God bless you.